voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Mis queridísimos, mis amados hijos de Dios, llamados por el amor eterno de Dios en Cristo Jesús, limpios por la sangre de toda conciencia de pecado y preparados para ejercer toda buena obra. Esa es mi confesión a favor del que de ustedes se cree quizás el más insignificante y más pequeño. Recuerda que con Dios tú siempre eres una mayoría, porque mi Biblia dice: mayor es el que esté en mí que esté en el mundo. Nunca había dicho esto, lo estoy diciendo a ustedes por primera vez. Si el que esté en mí es mayor que el que está en el mundo, indica eso entonces que es mayor que cualquier problema, que cualquier circunstancia. Entonces, si Él es mayor, entonces eso a mí me hace también ser mayor que todo lo que está en el mundo. O sea, si el mayor está en mí, reside en mí, entonces yo soy mayor también que la enfermedad, que el problema, que la incredulidad, que la pobreza, que la muerte prematura, que cualquier cosa que el diablo envíe. Y hoy yo quiero hablar de que Jesús te dio el poder legal de usar su nombre. Es un poder legal, nadie te lo puede quitar. En algún cajón, en millones de hogares, existe un documento legal en el que la mayoría de la gente ni siquiera piensa hasta que surge una crisis. Se llama un poder notarial. Es un documento mediante el cual una persona otorga a otra el derecho legal de actuar en su nombre, firmar en su nombre, acceder a sus cuentas y gestionar sus asuntos como si estuviera presente físicamente. Quien posee ese documento no actúa por su propia cuenta, sino bajo la autoridad de quien lo otorgó. Y toda institución que honra al otorgante debe honrar al poseedor. Ahora escuchen esto, porque cambiará la forma en que oran por el resto de sus vidas. La noche antes de ir a la cruz y nuevamente después de resucitar de entre los muertos, el Señor Jesucristo hizo esta misma promesa a favor de cada creyente, y el instrumento que puso en sus manos es su propio nombre. No es un apodo, ni un sentimiento, ni una emoción, sino una concesión legalmente vinculante del derecho a actuar y hablar en nombre de aquel ante quien toda rodilla en el cielo y en la tierra debe doblegarse. Y aquí radica la tragedia que esta enseñanza busca erradicar. La mayoría de los cristianos poseen ese documento. Pueden citar los versículos que lo contienen, pero jamás lo han usado realmente. Permanece guardado en un cajón mientras el cielo espera, honrando un nombre que su poseedor nunca pronuncia. Esta enseñanza les mostrará que el nombre de Jesús fue dado al creyente como un verdadero poder notarial, una concesión legal del derecho a usar su nombre y autoridad. Y te mostrará los 3 ámbitos en los que la palabra de Dios te dice que la uses. Escucha el lenguaje de la concesión misma de los labios de Jesús en Juan 16, 23 al 24. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Observad que en el mismo momento en que lo dio, notó que aún no lo habían usado. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. 20 siglos después, podría decir lo mismo de gran parte de la iglesia. Kenyon hizo de esta verdad la piedra angular de su ministerio, y nadie la ha expresado mejor que él. Escribió: cuando Jesús ascendió al Padre, dejó tras sí un poder notarial, el derecho legal a usar su nombre. No le dejó a la iglesia un recuerdo ni un sentimiento, sino un instrumento legal. El nombre de Jesús en los labios de un creyente tiene la misma autoridad en el cielo, en la tierra y en el infierno, como si el Maestro mismo hubiera hablado. Porque eso es precisamente lo que significa un poder notarial.
Y el lamentable espectáculo de la iglesia moderna no es una iglesia sin autoridad, sino una iglesia que posee plena autoridad y deja el documento sin usar, orando como mendigos en una casa donde tienen los derechos de firma, un poder notarial abandonado. Acompáñenme en cada paso de esta enseñanza, porque al final sabrán qué poseen, porque el cielo lo honra y cómo presentarlo exactamente. Comencemos con el problema, y el problema es que para la mayoría de los creyentes el nombre de Jesús se ha reducido de un instrumento legal a una fórmula de cierre. Escuchen cómo suele funcionar. Yo decía antes que el nombre de Jesús se ha convertido para alguien en esa patita de conejo que trae buena suerte, pero eso no es. Es un poder legal del creador del universo y del redentor de nuestras vidas, Jesucristo, comprado por la sangre. Wow. Se eleva una oración a veces con sinceridad y a menudo con gran belleza, y al final se pronuncian las palabras en el nombre de Jesús. Amén. Se dice como si se firmara una carta, como un punto final a una frase espiritual. No hay nada malo en esas palabras, son totalmente apropiadas. Pero si el nombre aparece solo como una cortesía final, en lugar de ser el fundamento y la autoridad de toda la oración, entonces el creyente ha tratado el poder notarial como un simple saludo, una formalidad. Imagínese un hombre con autoridad legal sobre una cuenta, entrando al banco, describiendo sus necesidades con detalles al cajero o al gerente, suspirando por lo difíciles que han sido las cosas, y luego al salir murmurando el nombre del titular de la cuenta como una cortesía, sin presentar jamás el documento ni realizar ningún retiro del banco. Llegó, habló, se fue con las manos vacías, y la autoridad que ostentaba nunca se ejerció. Hay una segunda razón por la que el nombre no se usa, y es más profunda. Muchos creyentes no se sienten dignos de usarlo. En su interior una voz les dice: ¿quién soy yo para hablar en ese nombre? Volví a fallar esta semana. Mis pensamientos no han sido los más adecuados, sin duda. Un nombre así pertenece a apóstoles y grandes santos, no a mí. Soy simplemente un pequeño creyente. Por eso el documento permanece en el cajón, no por incredulidad en el poder del nombre, sino por dudas sobre la reputación de quien lo posee. Pero conviene entender algo sobre un poder notarial. Su validez no reside en el mérito de quien lo ostenta, sino enteramente en la reputación de quien lo otorga. Un humilde empleado que ostenta el poder notarial de un hombre rico realiza transacciones comerciales con todo el peso del patrimonio de ese nombre, no con el peso de su propio saldo bancario. Y así sucede aquí. Su derecho a usar ese nombre no se ganó con su desempeño ni se pierde por su debilidad. Fue concedido por la obra consumada de Cristo y se basa en su justicia imputada a vosotros, como declara 2 Corintios 5:21. Porque al que no conoció pecado, por nosotros Jesús lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. No presentéis el nombre por vuestra propia reputación, lo presentas basándote en su poder. Y hay una tercera razón más sencilla que las demás. Multitudes de creyentes sinceros simplemente nunca han oído hablar de la existencia de esta concesión. Saben que el nombre salva, saben que es precioso, pero nunca se les ha mostrado que Jesús, de forma deliberada, explícita y reiterada, otorgó a sus seguidores el derecho a usarlo, y que el cielo se ha comprometido a honrarlo. Kenyon lamentó precisamente esta ignorancia. Escribió: la iglesia ha cantado sobre el nombre de Jesús durante siglos y en gran medida no lo ha utilizado. Los creyentes han tratado como un himno lo que el cielo destinó como un instrumento. Y la ignorancia, no la indignidad, es la gran ladrona aquí. Porque la concesión del maestro se hizo a toda la familia, sin importar el talento, la educación, el cargo o la elocuencia. Y todo creyente nacido de nuevo posee la misma autoridad. No es que la iglesia tenga poca autoridad. Resulta que la iglesia nunca ha presentado sus documentos. La iglesia nunca ha presentado sus documentos. Así que abramos esos documentos ahora y leamos exactamente lo que dicen. Primero, establezcamos la posición del nombre en sí, porque un poder notarial es tan fuerte como quien lo firma. Filipenses 2:9-11 declara:
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Un nombre sobre todo nombre, y 3 reinos llamados específicamente: los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda rodilla en los 3 mundos. Aleluya. Efesios 20-21 describe la misma exaltación. Cristo sentado a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, poder, fuerza y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Muy por encima de todo. Y Mateo 28-18 registra su propia declaración antes de comisionar a la iglesia: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad. Luego lee la siguiente palabra de ese versículo, porque es una de las conjunciones más importantes de la Escritura: id pues, porque toda autoridad me pertenece en los cielos y en la tierra. La comisión se basa en la transferencia, y el instrumento de la transferencia es el nombre. Ahora, leamos las cláusulas de la concesión, pues Jesús las expresó claramente en más de una ocasión. Juan 14:13-14: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:16: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Juan 16:23: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. 3 veces en 3 capítulos, en la última noche antes de la cruz, el Maestro repitió los términos de la concesión, y después de la resurrección la extendió al ámbito de la autoridad y el ministerio en Marcos 16-17-18. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán en mi nombre. Esto no es un adorno poético repetido por casualidad. Se trata del lenguaje cuidadoso y repetido de un instrumento legal que se ejecuta en presencia de testigos, y el beneficiario nombrado en el documento son los que creen, es decir, ustedes. Entonces, ¿dónde se utiliza? La Escritura establece en 3 ámbitos, y el primero es la petición del Padre. Cuando usted se dirige a su Padre en oración, lo hace en el nombre de Jesús, y esto es mucho más que una simple frase final. Es la base de tu acceso. Efesios 2:18 dice que por medio de Él ambos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Con confianza. ¿Por qué con confianza? No porque seamos impresionantes, sino porque llegamos presentando un nombre que el cielo no puede rechazar. Así que aprende a orar con el nombre de Jesús al principio y como fundamento, no solo al final. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, sobre la base de su obra consumada, y presento su nombre al traerte esta petición. El creyente que ora de esta manera ya no es un mendigo que espera ser notado a la puerta. Es un miembro de la familia con autoridad para firmar, presentando documentos que el Padre mismo firmó. El segundo ámbito es la autoridad sobre los poderes de la oscuridad. Y aquí no se trata de petición, sino de mandato. Presta atención a la diferencia porque es importante. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Nunca le damos órdenes al Padre, pero tampoco le pedimos nada al enemigo. Sobre el enemigo ejercemos la autoridad del nombre. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y el libro de los Hechos muestra que esto se cumple. Pablo, al ser confrontado por un espíritu de adivinación en Hechos 16-18, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en ese mismo instante. Te mando en el nombre de Jesucristo. Ese es el poder notarial presentado ante la oscuridad. Y la oscuridad no tuvo más remedio que ceder, porque la autoridad que hay detrás del nombre está muy por encima de todo principado y potestad, y toda rodilla bajo la tierra debe inclinarse ante él. Así que cuando el miedo se apodere de tu hogar, cuando la opresión se instale en tu mente, cuando el enemigo acose a tu familia, no negocies ni supliques, presenta el nombre. En el nombre de Jesús te resisto y te ordeno que te vayas. No tienes autoridad aquí, pues esta casa pertenece al Señor. Y Santiago 4:7 garantiza el resultado: resiste al diablo y huirá de vosotros. El tercer ámbito es la totalidad de la vida y el ministerio ordinario, pues el nombre nunca se concibió
para reservarse para emergencia. Colosenses 13:17 establece el estándar: y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, todo en ese nombre. Y observa cómo Pedro lo demuestra en Hechos 3, en la hermosa puerta o en la puerta de la hermosa, ante un hombre cojo que pedía limosna. Pedro no tenía dinero para dar y lo dijo con sinceridad en Hechos 3:6, pero luego le ofreció lo que tenía. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Tenía el nombre. Aleluya, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda como yo lo he hecho. Aleluya. Los bolsillos de Pedro estaban vacíos, pero sus manos llenas porque llevaban un poder notarial. Y cuando la ciudad se maravilló, Pedro rechazó todo el crédito y señaló directamente el documento mencionado en Hechos 3:16. Y su nombre, por medio de la fe en su nombre, ha fortalecido a este hombre. Su nombre, mediante la fe en su nombre, esa es toda la doctrina en una sola frase. El poder está en el nombre y la conexión es la fe en el nombre. W. Kenyon plasmó la posición del creyente en este contexto con una imagen inigualable. Escribió: el nombre de Jesús es como un cheque firmado que te entrega a quien cuya cuenta es inagotable, dejando la línea del importe en blanco. La fe del creyente completa la cantidad y el cielo honra la firma, nunca la caligrafía de quien la rellena. Por eso el santo más humilde puede lograr lo que el hombre natural más talentoso no puede. No se vale de sus propios recursos, sino que presenta un nombre sobre el cual reposa toda la plenitud de Dios. Rellena el cheque. No es una presunción usar lo que te ha sido otorgado legalmente. Es una presunción dejarlo sin usar, mientras tu padre espera para honrar el nombre de su hijo en tus labios. Rellena el cheque y ahora establezcamos la salvaguardia, pues un instrumento legal debe usarse lícitamente. La primera salvaguardia es esta: el nombre no es un conjuro y su poder no reside en su pronunciación, sino en su posición. Vimos esto en una enseñanza anterior en Hechos 19, donde 7 hombres sin ninguna relación con Jesús intentaron usar su nombre como una técnica, como si fuera una pata de conejo, y fueron dominados violentamente porque el Espíritu les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes sois vosotros? ¿Quiénes sois vosotros? La pregunta lo revela todo. El nombre se honra en función de la relación y la posición, no del vocabulario. Si has nacido de nuevo, posees ese don y ningún fracaso tuyo lo revoca. Pero nadie que esté fuera de Cristo puede usarlo como fórmula. En segundo lugar, el nombre se usa de acuerdo con la voluntad de Dios, nunca en contra de ella. 1 Juan 5:14 establece el marco. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Un poder notarial te autoriza a gestionar los asuntos del otorgante, no a gastar su matrimonio a tu antojo, y ningún creyente con un corazón recto desearía lo contrario. En tercer lugar, el nombre nunca es un instrumento para dar órdenes a Dios. Pedimos al Padre en su nombre, ordenamos al enemigo en su nombre, y jamás debemos confundir ambas direcciones. Y cuarto, toda la gloria pertenece a aquel cuyo nombre es tal como Pedro insistió en la puerta de la hermosa. Mantén presentes estas 4 líneas y podrás usar este instrumento con confianza durante el resto de tu vida sin jamás caer en un error. Ahora, permítanme ponerlo en práctica, porque una subvención sin usar es el problema central de esta enseñanza. A partir de hoy, pongan el nombre donde la palabra lo indica, en la fundación. Por la mañana comiencen su día con el nombre. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día y te lo encomendamos. Preséntalo sobre tu hogar. En el nombre de Jesús, este hogar está bajo la protección del Señor y ningún mal entrará en él. Sobre tu cuerpo, cuando los síntomas hablen, preséntalos como hemos aprendido. En el nombre de Jesús, hablo sobre esta condición. Por su llaga yo fui sanado. Sobre tu familia, preséntalo y nómbralos uno por uno. Padre, en el nombre de Jesús te pido que atraigas a mi nieto hacia ti y pongas obreros en su camino contra el temor que llega por la noche. En el nombre de Jesús rechazo este temor. Dios no me ha dado un espíritu de temor en los asuntos más pequeños del día, en palabra y obra, según Colosenses
3:17, que el nombre de Jesús sea tu fundamento constante en lugar de una medida de emergencia ocasional. Esto no es un ritual que deba realizarse con ansiedad. Es un derecho que debe ejercerse con tranquilidad, con la misma naturalidad con la que un hijo usa el apellido de su padre. Hay una palabra específica para quienes se encuentran en la tercera edad y comienza con algo que muchos de ustedes comprenden mejor que cualquier oyente joven. Algunos de ustedes o incluso han otorgado un poder notarial a alguien. Yo lo hice cuando mi esposa estaba en Chicago y tenía una persona que tenía un poder notarial para que me representara. Usted se sentó ante un notario y otorgó a un hijo o a una hija o a un amigo el derecho a actuar en su nombre. Si tú no podías hacerlo, o tal vez lo hizo para su cónyuge y sabe lo que significó entrar a un banco o al consultorio médico y presentar un documento que hacía que su voz contara como la de ellos. Usted comprende profundamente lo que describe esta enseñanza porque ha vivido la realidad legal de ello. Que esa experiencia te sirva de lección. Cuando presentaste esos documentos, ningún funcionario te preguntó si eras digno, si habías dormido bien o si te sentías seguro esa mañana. Él solamente quería saber si tu nombre correspondía al que estaba en el documento. La única pregunta era si el documento era auténtico y si eras tú la persona mencionada en él. Esa es precisamente la postura con la que se presenta el nombre de Jesús. La concesión es genuina, sellada con sangre y confirmada por la resurrección. Y si estás en Cristo, es tú quien es nombrado en ella. Y escuchen atentamente esta siguiente palabra porque el enemigo se esfuerza por ocultarla al santo anciano. El nombre de Jesús no requiere fuerza física alguna, no requiere volumen, ni resistencia, ni movilidad, ni elocuencia. Un susurro desde la cama de un hospital tiene la misma autoridad en el plano espiritual que un grito desde un púlpito, porque la autoridad nunca residió en la voz del orador. Esto significa que la época que algunos temían en silencio como la de su inutilidad puede ser de hecho la de su mayor eficacia. El creyente que ya no puede conducir hasta la iglesia, participar en el comité, cocinar para la congregación o permanecer de pie durante largos periodos, aún puede proclamar el nombre que está por encima de todo nombre sobre sus hijos, sus nietos, su vecindario y su nación, día tras día desde una silla junto a una ventana. Y no se trata de algo insignificante. Está llevando a cabo los asuntos de su Padre con plena autoridad. Muchas familias de hoy disfrutan de bendiciones. Aleluya. No tienen ni idea de que viven siguiendo los pasos de una santa, un santo que pasó sus últimos años intercediendo por ellos desde un sillón usando el nombre. Así que si te encuentras en una época así, toma el instrumento con determinación y úsalo. Ponle ese nombre a tus hijos uno por uno. Ponle nombre a tus nietos, incluso a aquellos que se han alejado y jamás responderían a tu llamado. Presenta el nombre sobre los hogares donde viven, los caminos que recorren y las decisiones que tomarán. Expulsa el temor de tus noches en ese nombre. Pronúncialo sobre tu cuerpo, sobre tu hogar, sobre las familias jóvenes de tu iglesia que no saben que estás orando por ellas. Y hazlo con la serena audacia de quien posee los papeles, no con la timidez de quien suplica que sea tolerado. El Salmo 71:18 te ofrece una oración precisamente para esta época. Ahora también, cuando sea viejo y tenga canas, oh Dios, dijo David, oh Dios, no me abandones hasta que haya mostrado tu poder a esta generación. Wow, yo voy a hacer esa oración del Salmo 71 mía. Señor, ahora también cuando yo sea viejo y tenga canas, sí, ya soy viejo, tengo canas, tengo 80 años, Dios, ¿sabes lo que te pido, Padre? No me abandones hasta que haya mostrado tu poder a esta generación. Dame, Señor, 120 años para hacerlo. Shakatura bakatira lava, rinda katira lava coterianda. Hasta que haya mostrado tu poder a esta generación. Hay una manera de mostrar el poder de Dios a una generación sin levantar nada más pesado que tu voz. Y el nombre de Jesús en boca de un anciano que ora ha debilitado más la obra del enemigo que la mayoría de los programas de la iglesia. Tu boca no tiene fecha de caducidad. Úsala hasta el día en que veas su rostro. Y aquí está la verdad crucial que debería llevarte a la oración con una actitud completamente diferente. El documento ya ha sido firmado. Eso es lo que debería preocuparte. Ya no hay nada que negociar. Para lo que tenga que
que calificar o que puedas ganar. Jesús dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará, y en mi nombre echarán fuera demonios. Y selló el don con su propia sangre. Resucitó entre los muertos, subió a la diestra de la majestad en las alturas y se sentó allí. Desde entonces el mandato ha estado vigente sin interrupción alguna. El cielo ha honrado ese nombre en boca de pescadores y fabricantes de tiendas de campaña, en boca de mártires en prisiones, en boca de madres atemorizadas junto a las camas de sus hijos, y en boca de ancianos santos temblorosos en residencia de ancianos a las 3 de la mañana. Y jamás los ha rechazado por falta de elocuencia, educación o mérito, porque el nombre nunca fue honrado por ellos, fue honrado en su honor. Así que deja de orar como un mendigo en la puerta de una casa donde realizas los ritos de firma. Presenta los documentos de quién eres, hijo de Dios, nacido de nuevo. Perteneces a la familia, como tanto tienes el derecho legal de usar el nombre. Pronuncia el nombre en súplica a tu Padre con autoridad sobre el enemigo, y hazlo con confianza sobre la hora consumada, con la seguridad de quien ejerce un derecho y no de quien suplica un favor. La mayoría de los cristianos nunca lo usan. Hoy puedes ser uno de ellos y tienes 20, 30 o 40 años de autoridad, o 60, 70 años, o 80 años sin usar a tus espaldas, y toda una vida de uso legítimo por delante, comenzando con tu próxima oración. Kenyon dejó a la iglesia un mandato sobre esto que merece un lugar permanente en tu memoria. Él escribió: nunca olvides quién eres ni lo que posees. Eres hijo o hija de Dios, unido a Cristo, y tienes el derecho legal de usar el nombre ante el cual todo el cielo se inclina, todo el infierno tiembla y toda la tierra finalmente se someterá. Úsalo con reverencia, úsalo con la serena confianza de quien comprende que toda la autoridad de Cristo resucitado respalda las palabras que pronuncia. El nombre que no se usa representa la mayor pérdida para la iglesia y el mayor alivio para el enemigo. Que no sea así contigo. Pronuncia hoy mismo ese nombre y úsalo para llevar adelante los asuntos de tu Padre durante el resto de tu vida. El nombre sin usar es el mayor favor para el enemigo. Niégale ese favor a partir de hoy. Que esta enseñanza eleve el nombre de Jesús del final de tus oraciones al fundamento de tu vida. Jesús te otorgó deliberada y repetidamente el derecho legal de usar su nombre, un verdadero poder notarial otorgado la noche antes de la cruz y confirmado después de la resurrección. Y aún entonces observó que sus seguidores no habían pedido nada a cambio. El nombre está por encima de todo nombre, y toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra se inclinará ante él, y todo poder en el cielo y en la tierra pertenece a quien otorga dicho poder. Úsalo en los 3 ámbitos que la palabra designa. Úsalo en la súplica, acudiendo con confianza a tu Padre, amparándote en su nombre y no en tus antecedentes. Úsalo con autoridad, dominando las fuerzas de la oscuridad que acosan tu mente, tu hogar y tu familia, pues deben huir ante ella. Úsala en el curso normal de la vida, de palabra y obra, como tu fundamento constante. Manténla dentro de la ley, nunca como un conjuro, siempre dentro de su voluntad, nunca como una orden a tu Padre Celestial, siempre dándole a él toda la gloria. Y úsala con serenidad. Úsalo con serenidad, recordando que su fuerza reside en su autoridad y no en la tuya, para que el creyente más débil en su peor día pueda presentarla con confianza como el santo más grande en el mejor. Tú tienes el mejor. Tú tienes el documento, el cielo honra la firma, presenta los papeles comenzando en su propia oración. Recuerda que es en el nombre de Jesús. E.W. Kenyon dejó esas palabras finales, constituyen un cierre apropiado. Escribió: la medida de la pobreza de la iglesia es la medida del desuso de su nombre. Cada generación que ha adoptado ese nombre con fe sencilla ha sacudido su mundo, y cada generación que lo ha dejado en el olvido se ha preguntado por qué los cielos parecían de bronce. Su nombre no se ha debilitado, el respeto que el cielo le tiene no ha disminuido. Lo único que queda en cualquier época es un creyente que lo pronuncia con fe y use lo que su Señor le ha dado. Sé ese creyente y descubrirás que la autoridad de Jesús no es cosa del pasado, es tu posición actual, honrada hoy mismo en tus propias palabras, tal como se manifestaba en las calles de Jerusalén. No es historia, sino posesión presente. Empieza hoy mismo a usarlo con denuedo. Léelo de nuevo, cópialo, imprímelo y compártelo con alguien que necesite estas palabras hoy. Si esta verdad te ha traído este documento a tus manos, entonces decláralo en la sección
de comentarios se escribe: tengo derecho a usar el nombre de Jesús. Eso no es una fórmula, ni se atribuye ningún mérito propio. Es simplemente estar de acuerdo con la concesión que tu Señor te otorgó y la rectitud que te atribuyó. Déjalo en los comentarios. Y hay una razón principal por la que los creyentes dudan en pronunciar ese nombre, una vieja acusación sobre su propio historial que resurge cada vez que te levantas a orar. Aunque la verdad es que el caso en tu contra fue cerrado por un veredicto hace 2000 años y ningún tribunal del universo puede reabrirlo. Y en la próxima clase les mostraré cómo evitar reabrirlo. Cómo evitar reabrirlo ustedes mismos, aleluya, algo que ya está sellado por la sangre del Cordero. Les amo y les bendigo, mis queridos hijos. Ahora yo oro, Señor, que el mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos se manifieste a favor de ustedes y les dé la revelación del nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, porque se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua de confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Y como es Señor, tú puedes ejercer el señorío de Cristo por medio del nombre sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre la miseria, sobre cada petición de oración, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Que tengas un día maravilloso para la gloria de Dios. Amén.